Nuestros invitados de hoy son Pauline Vial y Nicolás Dibiase, quienes abordarán el salto a la transformación cultural digital definitiva que ha tenido la sociedad durante este año. Nicolás Dibiase, ingeniero industrial de la Universidad de Chile, con experiencia en empresas nacionales, multinacionales, ha sido gerente general, comercial y regional en empresas como IBM, TechData, Canon, Mercantil.com, entre otros, siendo hoy gerente general de FastPay. Paralelamente, ha sido profesor de innovación y estrategia en la Universidad de Chile y en la Universidad de Santiago de Chile. Nicolás conversará con nosotros sobre transformación digital, oportunidades y amenazas para las organizaciones y los profesionales que la conforman. Damos a ellos la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, Cristian, Amelia. Muy buena tu presentación, Pauline. La verdad que mencionaste casi todos los ejemplos que yo menciono en un semestre de curso de innovación. Tú los mostraste en 20 minutos. Muy bueno, muy completa todo. Bueno, y hablando de mi curso de innovación, una de las frases que yo siempre les digo a los muchachos al hablar de innovación es: miren, las nuevas tecnologías a ustedes les permiten diferenciarse de su competencia y de esa forma sacar ventajas competitivas, pero también los obligan a tomar acciones porque si no lo hacen, sus compañías van a desaparecer. Y cuando hablamos de transformación digital y nos referimos a los conceptos clásicos de transformación digital, la verdad es que hoy estamos en la etapa de nos obligan. Porque la etapa de nos permiten sacar ventajas competitivas, para mi gusto, ya pasó. Hoy, si no incorporamos transformación digital, nos vamos a quedar fuera definitivamente de la competitividad, vamos a dejar de ser competitivos. Y las empresas están aún muy lejos de tomar estos temas y avanzar. Así que la principal conclusión de mi presentación, y se la anticipo, es: tienen que hacerlo ya, porque si no, muy pronto sus compañías van a desaparecer. Como nos pusimos de acuerdo con Pauline y con el grupo, yo voy a hablar más bien de lo que está pasando dentro de las empresas, más de lo que pasa en general en la sociedad. Así que partamos. ¿De qué voy a ver? Fundamentalmente voy a primero contarles un poco dónde estamos parados en lo que es transformación digital dentro de las empresas en el mundo y en Chile. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia en los procesos de transformación digital? ¿Cuáles son algunas tendencias que podemos ver en este tema de transformación digital dentro de la empresa? ¿Y cuáles deberían ser los próximos pasos que ustedes tomen en cada una de sus compañías, en cada una de sus instituciones o organizaciones? ¿Dónde estábamos antes de la pandemia? Sin lugar a duda, la transformación había comenzado y avanzaba muy rápido. Y Chile no era menos. Sin embargo, todavía estábamos muy atrás. Si miramos aquí una encuesta que hizo la Cámara de Comercio de Santiago con otras instituciones, ¿no es cierto?, nos encontramos que el año 2019, cerca del 43% de las compañías solamente estaban en una etapa intermedia de desarrollo digital, lo que ciertamente es aún bajo. Ahora, si separamos esta estadística por pymes y grandes empresas, nos encontramos con que en las grandes empresas está un poco más por arriba, pero las pymes en general están bastante atrasadas en este proceso. Y también notamos grandes diferencias entre unas y otras industrias, ¿no es cierto? Podemos ver ahí que, por ejemplo, construcciones inmobiliarias naturalmente están un poco más tarde en la transformación digital, porque se trata de empresas con chimenea, como les digo yo, industrias, ¿no es cierto?, productivas. Sin embargo, otras áreas, como puede ser servicios generales, son las que están más avanzadas, lo que también hace sentido, porque son temas donde aplica mucho más este proceso. Pero aquí entramos ya un poco más de lleno, ¿cuáles son los factores que mueven a una compañía o que hacen que una compañía le vaya mejor o peor en este proceso que no es nada simple de transformación digital? Y nos encontramos que el liderazgo marca una diferencia fundamental. Si consideramos aquellas compañías donde se consideran líderes digitales o avanzadas digitalmente, nos encontramos con que el líder se reconoce como un impulsor de estos procesos en un 100 y en un 80% respectivamente. O sea, ¿qué dice esto? Si el líder no se involucra en la transacción, en la transformación digital, jamás esta transformación se va a poder llevar a cabo.
primera conclusión, ¿no es cierto? Tiene que involucrarse el líder. No sé qué está pasando aquí, se abrió un botón extraño. Primer tema. Y eso tiene que ver también con alinear la transformación digital a la estrategia de las compañías. Hay muchas compañías que hablan dos idiomas distintos. Una cosa están pensando los directores y en otra cosa están pensando la gente que está en innovación o en transformación digital. Yo hice una presentación hace un par de días atrás tocando este tema y es impresionante la diferencia que se produce entre la visión de ambas personas, desde la forma de vestir, desde la forma de llegar, ¿no es cierto? El director de una compañía va todavía de corbata y chaqueta y corbata. Los que están en transformación digital van con pantalones cortos y hawaianas a trabajar. Ahora, ¿qué llamamos transformación digital? Y aquí es un poco lo que les decía yo hace un ratito atrás. Si nosotros miramos qué están haciendo en transformación digital, vemos redes sociales, uso de la nube, tecnologías móviles, etc. A esos temas nuestras compañías ya debieron haberse subido, ya tienen que haberse subido. Si no lo han hecho, tienen que hacerlo mañana, porque si no va a ser absolutamente tarde. Y como decía muy bien Paulina hace un rato, estamos compitiendo a nivel global hoy día. Las compañías ya no compiten a nivel local, sino que compiten a nivel global. Yo cuando tenga que elegir si voy a un médico, puedo elegir entre el médico que está en la esquina de mi casa, que está en el mejor médico del país, o el mejor médico del mundo. Esta pandemia nos demostró que yo puedo hacer citas globales a cualquier lugar del mundo, y si esa cita lo hago con el doctor de la clínica alemana, de la clínica Las Condes, del Hospital San Juan de Dios, o con la clínica especialista en cáncer de Estados Unidos, va a dar lo mismo. Igual estoy a un clic de distancia, estoy compitiendo globalmente. Y miren lo que ha pasado, o cómo las empresas grandes y pequeñas están usando la transformación digital y para qué la están usando. Las empresas grandes la están usando fundamentalmente para reducir costos, lo que es muy válido. Mientras que las empresas más pequeñas y más nuevas las están usando para captar nuevos clientes. ¿Qué va a pasar con esto? Van a empezar a captar tantos clientes nuevos que se los van a terminar quitando a las empresas tradicionales, a las empresas más grandes. Y aquí hay otro fenómeno que se da, ¿no es cierto? Uno de mis profesores en MIT hablaba del ciclo del reloj, ¿no es cierto? Cómo las empresas grandes se preocupan más de la productividad y dejan de hacer innovación, y al dejar de hacer innovación, dejan de captar nuevos clientes. Y por eso que hoy Customer Experience, o cómo entregamos una mejor experiencia al usuario, es uno de los temas fundamentales. Y una de las experiencias fundamentales que le va muy bien a los nuevos, no tan bien a los tradicionales. Pero ¿cómo impactó la pandemia en todo esto? ¿No es cierto? La pandemia impactó de distintas formas y ciertamente nos impactó a todos muchísimo. Aquí muestro algunos titulares sobre el retail en Chile. Que estamos quebrando, que tenemos menos utilidades, que estamos cerrando tiendas, etcétera, ¿no es cierto? En general, malas noticias. ¿Pero esto es común a todos los retail? No, déjenme decirle que no es común a todos los retail. Nos encontramos cuando miramos, ¿no es cierto?, qué pasa con el retail a nivel internacional. Amazon y Mercado Libre prácticamente triplicaron el valor de sus acciones en pandemia. 3 veces el valor de las acciones en pandemia. Impresionante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaban preparados para funcionar en forma remota, porque habían hecho la transformación digital, nacieron digitales. Sin embargo, los actores tradicionales que ya venían con problemas pre-pandemia, aceleraron sus problemas. Déjenme ponerle un ejemplo local y no voy a nombrar el nombre del retail, pero yo he hecho re poquitas compras durante pandemia. Hice una al principio, me compré uno de estos cositos para leer, ¿no es cierto?, de Amazon. Se demoró prácticamente 2 semanas en llegarme a la casa. Desde Chile, en un retail chileno, en el despacho a la casa demoró 2 semanas. A ese mismo retail le compré casi 6 meses después, ahora, ¿no es cierto?, y demoró 1 día. ¿Qué significa? Los tipos han avanzado, se pusieron al día en logística, en compra, en experiencia del cliente. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron antes de tener la pandemia arriba? ¿Por qué si sabíamos este tema, no lo hicieron hace tanto tiempo atrás? Yo recuerdo haber ido a ese mismo retail hace 22 años a decirle que se subiera a comercio electrónico, que el comercio electrónico era
una tendencia. En esa época yo trabajaba en IBM y veía lo que estaba pasando en el mundo. La respuesta de ese retail hace 22 años es: comercio electrónico no tiene ningún sentido. Hoy día vemos cómo Amazon, sus acciones crecen y crecen, y el resto de los retail tradicionales están cada vez con más problemas. Y miremos lo que pasó con las ventas, ¿no es cierto? Aquí ustedes se ven un poquito chico, pero pues, sí, lo van a poder ver bien. Las ventas de comercio electrónico se han disparado, ¿no es cierto? Y hoy día representan un porcentaje mucho mayor de las ventas del comercio de lo que representaban antes. Y yo creo que esta cifra está absolutamente subvaluada, porque si yo le sumo o le resto, ¿no es cierto?, todas las cifras, las compras que hace Corner Shop, que hace Pedido Ya en el retail tradicional, que se reflejan como ventas tradicionales, este número es aún menor. Miren aquí cómo cambió la prioridad de los ejecutivos. Esta es una estadística de IBM, ¿no es cierto? Antes de la pandemia, el 17% de los ejecutivos consideraba que la transformación digital era una prioridad para su empresa. Hoy día lo hace el 62%. O sea, tuvimos que esperar una crisis global internacional para darnos cuenta que había que innovar, que había que hacer transformación digital. Y no nos podemos dar ese lujo. Como decía uno de mis profesores, usted no necesita saber lo que viene, no necesita adivinar, pregúntele a los que viven en el futuro. Ya, pregúntenle a Pauline. Pauline ya nos acaba de decir todo lo que va a pasar en el futuro. Hagámoslo, avancemos. Esta misma encuesta o similar en números chilenos, ¿no es cierto? Hoy día el 76% afirma que la pandemia ha acelerado la transformación digital, ¿ya? Yo creo que el 76% podría decir que recién empezó a transformarse digitalmente después de la pandemia. Pero miren, todavía un 45% de estas mismas personas cree que la transformación digital es un componente esencial de su estrategia. O sea, creen que hay que hacer transformación digital porque está de moda, pero no la están haciendo, no la interiorizan en la estrategia misma de la corporación, de la compañía. Veamos algunas tendencias que están súper alineadas con lo que mostró Pauline en cuanto a tendencias. Primero, todo lo que tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada, etc. Yo recuerdo haber tenido una conversación con un profesor universitario que me decía: hacer clases por internet o clases virtuales no tiene ningún sentido y no lo vamos a hacer. Esa es una conversación que yo debo haber tenido un año y medio atrás y él creía que nunca íbamos a llegar a tenerla. Hoy día, este es un ejemplo de que esto está pasando. Ahora, ¿puede avanzar más? Sí, puede avanzar más. Yo le digo, los seminarios virtuales ya son una realidad. Tenemos que hacerlos. Si quieren diferenciarse, si quieren hacer algo nuevo, hagan seminarios virtuales con realidad aumentada, seminarios virtuales con realidad virtual, donde ustedes se puedan dar vuelta en la silla y mirar a la persona que está sentada al lado de ustedes. Se puedan dar vuelta hacia el otro lado y hacer algo. Puedan levantar la mano y el profesor vea que ustedes están levantando la mano y hacer preguntas, que tengamos la sensación de estar inmersos en una clase y conviviendo. Eso mismo se puede usar para múltiples aplicaciones. Aplicaciones que tienen que ver con, ahí ven una aplicación de bomberos para reconocer cosas, como para que vayan determinando cosas. En los juegos los muchachos ya usan todos estos cascos de realidad virtual y los guantes de realidad virtual para reconocer minas, para pasear dentro de una mina, para hacer una serie de cosas bajando los riesgos. Pauline hablaba de operaciones virtuales, ¿no es cierto? Si yo tengo un bisturí, el mover un bisturí, tengo la sensibilidad de la mano. ¿Qué pasa si yo soy capaz de mover eso y tener el bisturí cortando una pequeña vena como si estuviera moviendo un serrucho? Eso lo puedo hacer con realidad virtual, porque yo aumento, ¿no es cierto?, las proporciones. Aquí hay un tema que las empresas todavía pueden diferenciarse hoy por hoy. Impresión 3D. Cuando hablamos de industria 4.0, hoy día la impresión 3D se está usando para imprimir juguetitos, para imprimir cosas de arquitectura, pero ciertamente la arquitectura va a cambiar. Yo voy a ser capaz de construir maquetas 3D con impresión virtual, pero va a cambiar la forma de entregar los productos. Yo no voy a comprar un producto, yo no voy a comprar, por ejemplo, este reloj. Yo voy a comprar un modelo de reloj que voy a imprimir en mi casa o voy a imprimir en
esquema tipo fotocopiadora, un local tipo de impresión de fotos, ¿no es cierto?, donde yo voy a ir a imprimir mi reloj, o yo voy a ir a imprimir cualquier cosa que quiera imprimir, yo voy a imprimir el repuesto del auto, yo voy a imprimir lo que quiera, ¿no es cierto?, en mi casa, en mi lugar donde yo tenga una central de impresión 3D. Y eso va a cambiar radicalmente la forma de entregar los productos. Y ustedes me dirán, bueno, pero van a haber productos que todavía yo no voy a entregar. Bueno, probablemente yo voy a empezar a imprimir pastillas de comida remotamente con vitaminas. Y yo voy a imprimir esas dosis exactas que necesito para salir a correr todos los días en mi casa, de acuerdo a mis características físicas. Entonces, entendamos, hoy día la impresión 3D la vemos como un juguete, la mayoría de las empresas todavía no lo consideran, pero la impresión 3D va a cambiar radicalmente la forma de hacer manufactura, de hacer repuestos y de entregar los productos a los clientes. La polera para correr que mencionaba Pauline, ¿no es cierto?, con los múltiples sensores, bueno, la vamos a imprimir del color y con los logos que a mí me guste en mi casa, en una de estas impresoras. ¿Cuánto falta? Al igual como en la tecnología de realidad virtual y realidad aumentada que les mencionaba antes, la tecnología está lista. Tenemos que buscarles uso. Y todavía hay espacio para sacar ventajas competitivas en estas tecnologías. Inteligencia artificial, ¿para qué hablar de estos temas? ¿No es cierto? Hoy día que todos nos quedamos en la casa, uno de los temas que más nos gusta es la aspiradora automática que es inteligente y recorre y es capaz de almacenar los programas y de reconocer la casa ella sola, ¿no es cierto? Pero como esa hay un montón de otras aplicaciones. Ven ahí un robot industrial que está construyendo, reduciendo el riesgo de accidentes significativamente. Un doctor virtual que existe hoy día, ¿no es cierto?, que atiende a los pacientes, que se acerca a los infectados de COVID sin necesidad de que llegue un doctor real. Y así muchos. El auto autónomo, que está listo, hace 5 años yo conversé con un asesor de la industria automotriz que evaluaba y se juntaba con los gerentes generales de las grandes industrias automotrices porque él era un asesor de bolsa, ¿no es cierto? Y él me decía, la industria está lista, lo que tenemos aquí es un problema legal. ¿Quién paga el seguro si es que el auto llega a chocar? ¿Lo paga el dueño del auto? ¿Lo paga el que te vendió el auto? ¿Lo paga el que le dio la autorización para circular en el país? ¿Lo paga el que lo importó? ¿Lo paga el fabricante? ¿Lo paga el fabricante del software? ¿O lo paga el que te lo arrendó? Porque como bien decía Pauline, probablemente estos autos autónomos no van a ser nuestros, van a ser de empresas tipo Uber que nos van a arrendar el auto por un trayecto, porque no los vamos a estacionar, van a estar siempre disponibles, no vamos a necesitar usarlo mucho más. Ahora, si llegamos a tenerlo, ese auto y el procesador del auto va a ser tan potente que probablemente lo usemos en red como un grid computing para utilizarlo como una potencia de supercomputación. Inteligencia artificial. Otro tema del que muy poco se habla es de trazabilidad. Hoy por hoy, si yo quiero ser competitivo a nivel mundial, tengo que agregarle el concepto de trazabilidad a mi estrategia. ¿Qué significa ser trazable? No solo saber a quién le compré los materiales y a través de qué medios llegué yo al distribuidor final, sino los clientes me van a preguntar, ¿tengo diversidad dentro de mi compañía? ¿Cómo pruebo y cómo manejo yo la diversidad cultural, la diversidad de género dentro de mi compañía? ¿Cómo respeto yo al medio ambiente? No solo yo, sino que mis proveedores. ¿Son mis proveedores también respetuosos del medio ambiente y de esa diversidad? Entonces, yo voy a necesitar hacer una trazabilidad no solo de lo que yo hago y de quiénes son mis proveedores, sino que son los proveedores de mis proveedores, de quiénes son los subcontratistas de mis proveedores. Y eso va a ser toda una cadena que los nuevos consumidores van a estar preguntándose si eso es así o no es así. Impacto en el mercado laboral. Vamos a ver grandes impactos en el mercado laboral. Este fue un tema que se discutió largamente durante el año 2019. Me tocó ir en Chile a grandes discursos donde cómo la inteligencia y la automatización del trabajo, la inteligencia artificial y la robotización del trabajo inteligente iban a afectar el mercado laboral. Y definitivamente hay un riesgo de perder empleos. Pero eso nos va a entregar grandes desafíos. Primer desafío, las personas van a salir de la universidad obsoletas.
el día que se titulen ya van a estar obsoletos y vamos a necesitar estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Y eso probablemente transforme la forma de educar. En vez de tomar grandes carreras de 6 años, seguramente vamos a empezar a tomar certificaciones y carreras de 3 o 4 años que vamos a tener que tomarlas constantemente a lo largo de nuestra vida para estar actualizados. Y igual como los médicos no terminan nunca de estudiar, porque siempre tienen cosas nuevas que aprender, en el resto de las carreras nos va a pasar lo mismo. Vamos a trabajar menos horas y vamos a tener un tema de teletrabajo. Y los países que no se suban y no se logren modernizar están completamente fuera de foco. Y créanme, modernizar la legislación en general es súper difícil. Hoy día estaba viendo un artículo de que la Corte Suprema le prohibió a las notarías hacer transacciones digitales, porque hay una notaria, creo que en Macul, que se puso a hacer transacciones digitales. El resto de los notarios reclamaron y la Corte Suprema se los prohibió. O sea, no solo no fomenta la transformación digital, sino que la retrasa. Resistencia al cambio, otro tema fundamental que hay que manejar en estos procesos. ¿Y cuáles deberían ser los próximos pasos que tome cada una de sus empresas para avanzar en este sentido? El primer paso debería ser imite. Como les decía hace un rato, no es necesario inventar la rueda de nuevo. Y hablamos de que la rueda probablemente causó la primera revolución industrial, ¿no es cierto? Pero no es necesario inventar la rueda de nuevo. Imite, hay mucha gente que va más adelante que nosotros. Vaya a darse una vuelta por las ferias de tecnología, vaya a darse una vuelta por las ferias de su especialidad, vaya a darse una vuelta por otros países, copie todo lo que está pasando, no trate de inventar todo de nuevo. Fundamental, alinee la estrategia con la transformación. Como les decía hace algunos minutos, los discursos y los intereses personales de cada uno de los actores dentro de una compañía son distintos. Tienen que estar alineados. Si cada uno rema para su lado, el barco gira, ¿no es cierto? Y no avanza en la dirección que nosotros tenemos. Yo no saco nada como director de decir, esta es la estrategia de la compañía, si la gente que está trabajando en transformación digital va para otro lado, si esas cosas no están alineadas. Priorice. Cuando se den cuenta de qué cosas tienen que hacer, se van a dar cuenta que hay montones de cosas que hacer. Y hay que priorizarlas. Ahí yo les muestro 2 cuadros que son 2 herramientas súper interesantes para alinear la estrategia a la transformación y para priorizarla. Pero tengamos alineados, sepamos hacia dónde vamos, estemos todos de acuerdo que queremos ir, definamos qué es lo que hay que hacer y prioricemos. Porque si no priorizamos, no vamos a avanzar. Y comuniquemos, es fundamental que estén todos alineados. Cuando hay resistencia al cambio, y después podemos hablar un poquito durante la parte de conversación de por qué se produce la resistencia al cambio, cuando hay resistencia al cambio, uno de los grandes factores que implican resistencia al cambio es un distinto entendimiento entre las distintas partes de por qué hay que hacer el cambio y cuáles son las consecuencias del cambio para la empresa, para la organización y para las personas que las conforman a cada una de ellas o a cada uno de sus grupos. Comunique, comunique, comunique y comunique. Nunca es suficiente y nunca tenemos que parar de comunicar. La gente no entiende la primera, entiende a la segunda, a la tercera o a la cuarta. Dé el ejemplo, lidere. Y otro tema fundamental, ejecute ahora ya, ¿no es cierto? Termine esta cosa, acabemos la presentación, piense qué es lo que quiere hacer y mañana ejecute. Pero ejecute de forma inteligente, ejecute algo de bajo costo y alto impacto. Estoy seguro que todos ustedes saben que quisieran cambiar algo en sus compañías y dicen, ese es mi gran cuello de botella. Bueno, cámbielo mañana. Seguro que hay una tecnología que le permite hacerlo, una tecnología digital, una tecnología de datos o una tecnología física. Seguro que existe. Y esa no va a haber mejor inversión que ejecutar eso que va a tener un alto impacto. Eso es lo que les quería contar. La verdad que me fui bastante rápido, creo. Así que, una vez más, muchas gracias por la invitación y entramos a la ronda de conversación.